Imagina esto. Una granja aislada en medio del frío invierno de Wisconsin. El viento golpea los campos vacíos y una casa de madera cruje bajo el peso de la nieve. Allí dentro, entre paredes cubiertas de polvo y un silencio casi religioso, crece un niño que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más perturbadoras en la historia criminal de Estados Unidos. Su nombre, Ed Gein. El hombre que inspiró a personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Pero esta no es una historia de ficción. Es la historia real de un hombre cuya mente se deformó entre la soledad, la culpa y la obsesión. Una historia que comienza, como muchas pesadillas, en una familia aparentemente normal. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906, en la pequeña localidad de La Crosse, Wisconsin. Era el segundo hijo de George y Augusta Gein. Su padre, George, era un hombre alcohólico, frustrado, incapaz de mantener un trabajo estable. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, estricta, autoritaria y profundamente religiosa. Veía el mundo como un lugar corrompido por el pecado, especialmente por el deseo sexual. Para ella, las mujeres, excepto ella misma, eran la raíz de toda la maldad humana. Y decidió inculcar esa idea a sus hijos desde muy pequeños. Cuando Ed tenía 8 años, la familia se mudó a una granja en las afueras de Plainfield, un pueblo diminuto donde apenas vivían 700 personas. Esa granja se convertiría en su prisión. Augusta prohibió a Ed y a su hermano Henry relacionarse con otras personas. No podían tener amigos, ni asistir a fiestas, ni siquiera hablar con mujeres fuera de la familia. La religión era la única compañía. Cada tarde, Augusta reunía a los niños y les leía pasajes del Antiguo Testamento sobre el castigo divino, el infierno y la corrupción de la carne. Los sermones eran interminables, y Ed los escuchaba con una mezcla de miedo y fascinación. Con los años, Ed se volvió retraído, extraño. En la escuela no destacaba, pero tampoco causaba problemas. Sus compañeros lo describían como un chico callado, con una sonrisa nerviosa y una mirada vacía. Era tímido, pero no agresivo. Y aunque los demás niños se burlaban de él, Ed parecía no reaccionar. Solo sonreía, incómodo, y volvía a su mundo interior. En casa, Augusta reforzaba su control. Creía que estaba criando a un hijo puro, apartado del mal. Pero en realidad lo estaba moldeando, aislando su mente hasta que ya no distinguiera entre lo sagrado y lo enfermizo. Ed pasaba horas solo, leyendo libros de anatomía, revistas médicas, y más adelante, historias sobre caníbales y experimentos médicos. La muerte lo intrigaba. No la temía. La estudiaba. Su hermano Henry, el mayor, era lo más parecido a un contrapeso. Veía algo mal en su madre, e intentaba alejarse. Incluso criticaba la devoción ciega de Ed hacia ella. Pero esa crítica no iba a durar mucho. En 1944, un incendio se desató cerca de la granja. Los dos hermanos salieron a apagarlo. Al final del día, Henry estaba muerto. El cuerpo tenía moretones en la cabeza, pero el forense dictaminó que la causa fue asfixia accidental. Nunca se investigó más. Para muchos, fue el primer indicio de que algo oscuro ya se gestaba. Con Henry muerto, Ed quedó completamente solo con su madre. Pero el control no duró. En 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral y murió poco después. Para Ed, fue como si el mundo se derrumbara. Lloró desconsoladamente. No por la pérdida de su madre, sino porque había perdido el único vínculo humano que entendía. Después de su muerte, Ed cerró casi toda la casa. Solo mantenía limpia la habitación de Augusta, como si aún estuviera viva. El resto se cubrió de polvo, basura y objetos viejos. La granja se convirtió en un museo del abandono. Y ahí, lentamente, comenzó su descenso. Afuera, los vecinos lo veían como un hombre raro pero inofensivo. Pero cada noche visitaba el cementerio local. Decía que lo hacía por nostalgia. En realidad, buscaba otra cosa. Un reemplazo. Comenzó a desenterrar cadáveres de mujeres que, según él, se parecían a su madre. Les cortaba partes del cuerpo y se las llevaba a casa. Con el tiempo, no se conformó con eso. Empezó a experimentar, cosiendo piel, tratando de recrear el cuerpo de Augusta. Era su manera enferma de traerla de vuelta. Para 1954, Ed Gein ya había cruzado una línea de la que nunca regresaría. El 16 de noviembre de 1957, en el pequeño pueblo de Plainfield, desapareció Venice Borden, dueña de la ferretería local. Su hijo, el ayudante del sheriff,
encontró manchas de sangre en el suelo, y el último recibo de venta con un nombre, Ed Gein. La policía se dirigió a su granja esa misma noche. Y lo que hallaron allí dentro, cambió para siempre la historia criminal de Estados Unidos. El olor fue lo primero. Un hedor espeso, metálico. En la cocina colgaba el cuerpo decapitado de Bernice Borden, abierto como un animal de caza. Pero eso era solo el comienzo. En las otras habitaciones encontraron cráneos usados como cuencos, máscaras hechas de piel humana, muebles tapizados con cuero humano, una caja con narices y una lámpara hecha con un rostro. Era una casa convertida en santuario del horror. Un museo grotesco donde Ed Gein rendía culto a sus fantasmas. Entre los objetos hallaron corsés, chalecos, guantes, todos confeccionados con piel femenina. Ed confesó que los usaba para sentirse como su madre. Había creado un traje completo de piel, un disfraz macabro que le permitía, según él, ser Augusta de nuevo. Los restos de Mary Hogan, una mujer desaparecida 3 años antes, también estaban allí. Durante años Ed había bromeado diciendo, Mary está en mi casa. Nadie le creyó. Tenía razón. Cuando fue interrogado, no mostró miedo ni culpa. Solo dijo, quería que mi madre regresara. Aseguró que escuchaba su voz, que le ordenaba desenterrar cuerpos. Su mente era un laberinto de culpa, devoción y locura. La policía determinó que había exhumado al menos 9 cuerpos del cementerio local. A veces, simplemente los desenterraba, los examinaba y los devolvía. Otras veces, se los llevaba a casa para trabajar con ellos. La noticia sacudió a todo el país. Los periódicos lo llamaron el carnicero de Plainfield. Reporteros y curiosos viajaban para ver la granja. Y antes de que pudiera ser convertida en museo, un incendio misterioso la redujo a cenizas. Nadie confesó haberlo hecho. Pero todos en el pueblo sabían por qué. Nadie quería que esa casa siguiera existiendo. Ed fue arrestado sin oponer resistencia. Cuando le preguntaron si había matado a Bernice, respondió con calma. Sí, supongo que sí. Esa indiferencia dejó helados a los agentes. Y así comenzó el juicio más inquietante de la década. Tras su arresto, Ed Gein fue enviado al Hospital Estatal para Criminales Dementes. Los psiquiatras descubrieron una mente fracturada, dividida entre el niño temeroso y el asesino sin empatía. Sufría esquizofrenia paranoide, necrofilia y delirios religiosos. Su obsesión con su madre era total. Cuando hablaba de ella, su tono cambiaba. Decía que todo lo que hizo fue para estar con ella otra vez. En su mente, los cadáveres eran solo herramientas. Su objetivo no era matar, era recrear. En 1958, fue declarado legalmente loco e internado. Era tranquilo, obediente, incluso amable. Leía, trabajaba en el jardín, ayudaba al personal. Nadie podía imaginar que ese hombre había hecho cosas imposibles de describir. En 1968, tras años de tratamiento, fue considerado apto para juicio. El proceso se centró en el asesinato de Bernice Borden. Duró menos de una semana. El juez lo declaró culpable pero mentalmente insano, condenándolo a reclusión indefinida. Durante el juicio, no mostró arrepentimiento. No lloró. No pidió perdón. Solo escuchaba, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Mientras tanto, la cultura popular ya había tomado su historia. En 1960, Alfred Hitchcock estrenó Psycho. Norman Bates, el hijo dominado por su madre, nació directamente de la mente de Ed Gein. Después vendrían The Texas Chainsaw Massacre y The Silence of the Lambs, todas inspiradas en él. Gracias, o por culpa, de Gein, el terror cambió para siempre. Los monstruos ya no eran criaturas sobrenaturales. Eran humanos. Vecinos. Hombres aparentemente normales. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por un fallo respiratorio. Fue enterrado junto a su madre, en el mismo cementerio donde desenterró tantas tumbas. Con el tiempo, su lápida fue robada y finalmente retirada para evitar actos de veneración. Su historia sigue viva. En cada película, en cada libro, en cada sombra que proyecta el miedo. Pero más allá del morbo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nació siendo un monstruo o fue creado por el entorno que lo destruyó? Tal vez fue ambas cosas. Un niño que necesitaba afecto y solo recibió miedo. Un hombre que confundió el amor con la muerte. Y aunque la granja desapareció, su eco todavía resuena en los rincones más oscuros de la mente humana.
Porque a veces, el verdadero monstruo no viene de fuera. A veces, el monstruo está en casa.